Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera, donde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dile, no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Hay que exaltar, hay que exaltar, hay que adorar el nombre de Cristo.
majestad. Él es el Rey, Él es Señor, Él es mi Dios. Él es el Rey, Él es Señor, Él es mi Dios. Él es el Rey, Él es Señor. Él es mi Dios. Aleluya. Esta noche, Señor, habla a mi corazón, a nuestro corazón. Danos la gracia, el entendimiento. Despierta en nosotros, Señor, anhelos y deseos de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, por Dios dice, amén. Muy bien. Gracias, jóvenes. Siéntense, amados. Voy a comenzar a platicar un poquito con ustedes sobre un pasaje que está en Juan capítulo 7, verso 38, donde Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Este pasaje tiene una importancia en la declaración de Jesús. En primer lugar, Jesús habla de que el que cree en él, como dice la Escritura, no dice un río, sino dice ríos, plural. Esto me hizo a mí buscar en la palabra del Señor los ríos que tienen relación con el pueblo de Dios. Voy a desarrollar, con la ayuda del Señor, y platicar con ustedes un poquito más a fondo el efecto, lo que provocan los 7 ríos que habla la Escritura que tienen relación con el pueblo de Dios. Por esta noche quiero comenzar esta serie de pláticas o mensajes. Que usted conmigo analice que cuando Jesús habla de ríos, Él específicamente está hablando de espíritu, porque ahí dice claramente, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hay 3 cosas que quiero que ponga en su mente esta noche. Jesús está diciendo que el Espíritu está asociado o está comparado a un río, pero un río que fluye de dentro. Es decir, una capacidad, voy a usar el término, una corriente como un río que fluye de dentro del que recibe el Espíritu. Cuando nosotros hablamos del mundo espiritual, la palabra del Señor me enseña que el mundo espiritual
tiene la capacidad de estar en una persona por cantidades increíbles. Por ejemplo, usted recordará la experiencia que nos narra la Biblia del Gadareno, como cuando se enfrenta a Jesús y Jesús le pregunta cómo se llama, declara legión. Y una legión romana oscilaba entre 4,000 a 6,000 soldados. Eso quiere decir que el mundo espiritual puede, en un momento de posesión, como en el caso del Gadareno, estar en cantidades increíbles dentro de una persona. 4,000, 6,000 espíritus metidos en una persona. Por eso el endemoniado de Gadara era el terror de la comarca. Pero entonces el Señor, cuando habla de los ríos que Él ofrece, no se está refiriendo a ríos naturales, sino se está refiriendo a seres espirituales, espíritus. Entonces vamos a traducir que Jesús está diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán los efectos del Espíritu que tiene. Vamos a ponernos en aprietos un momentito y quiero que le pregunte al que está a su lado: ¿qué fluye de dentro de ti? Es una buena pregunta. ¿Qué? Porque el Señor está diciendo que estos ríos fluyen de dentro del individuo. O sea que van a tener un efecto de dentro para afuera. Y entonces me di la tarea de buscar. Yo he compartido algo con los pastores de esto, pero no con la profundidad que voy a desarrollarlo en esta secuencia. ¿Qué es lo que fluye de dentro de mí? Y quiero comenzar con una historia que usted encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Y en Segundo de Reyes, capítulo 5, se narra la historia de un hombre sirio que tenía lepra. Y de pronto ahí se narra que una muchacha de Israel le dice a la esposa de Naamán: si él va y le pide al profeta que está en Israel que ore por él, va a sanar de su lepra. Ustedes me imagino que han leído la historia. El rey de Siria hace una carta para el rey de Israel y le dice: te mando a mi siervo Naamán, un hombre valeroso, un hombre que tenía victorias, un militar. Y en la carta dice: te lo envío para que lo sanes. Cuando el rey de Israel recibe la carta, él dice: ¿acaso soy yo Dios para sanar a este hombre? Ahí está Eliseo. Y Eliseo oye y le manda a decir al rey de Israel: envíamelo a mí, envíamelo. Naamán va hacia el lugar donde está el profeta, porque Eliseo tiene una actitud con este hombre que está acostumbrado al protocolo, que está acostumbrado tal vez a la pompa, está acostumbrado a la alfombra roja. Y cuando llega Naamán ante Eliseo,
Eliseo ni siquiera sale a saludarlo, sino que le manda a Giesi, su siervo, con un mensaje. Y le dice, dile que se lave 7 veces en el Jordán. Ahora, Naamán va en busca de una sanidad. Naamán va en busca de un milagro. Naamán necesita, porque en el pasaje, si vamos a la lectura, dice que era un hombre valeroso, de victorias, pero leproso. Y él necesita un milagro y una sanidad. Vamos a hacernos otra pregunta. ¿Necesitamos nosotros un milagro de parte de Dios? ¿Sí? A ver cuántos dicen yo necesito un milagro de parte de Dios. Creo que todos necesitamos una intervención divina, sea física, económica, familiar. Necesitamos intervención divina. Y entonces Naamán va en búsqueda, porque él sabe por lo que la muchacha o la sierva le dijo, que el profeta podía sanarlo. Nosotros sabemos que Dios puede hacer el milagro y sanarnos. Y es muy posible que algunos de nosotros hayamos venido hoy buscando un milagro, buscando una intervención divina. Pero cuando Naamán llega, y repito, un hombre que tiene una mentalidad de poderoso, de rico, diríamos, de la high life, ¿no? Un hombre que está acostumbrado a que le den honores, un hombre que está acostumbrado al buen trato. De pronto ni siquiera lo saludan el profeta Eliseo. Y le manda un mensaje con Giesi. Imagino que Giesi tal vez llegó y dijo, mire usted, dice mi jefe que se vaya a lavar 7 veces al Jordán. Pues sí me dijo, yo nada más le digo porque yo soy su mensajero. Y Naamán, hermano, dice que de pronto en el capítulo 5, verso 11, se enojó porque no lo atendieron como él quería que lo atendieran. Posiblemente alguien vino a buscar un milagro hoy y cuando entró ni siquiera le dieron la mano para saludarlo. ¿Y cuánta gente a veces, hermano, se ofende? Cuando estaba para desarrollar esto que quiero desarrollar, me recuerdo de un pastor que en un momento dado Dios le habló y le dijo, ve con mi siervo, hablando de mí. Y entonces vino desde, no le voy a decir de dónde, pero vino desde unos 3-4 horas de camino. Estábamos en Inglewood. Y entonces que quería hablar conmigo porque Dios lo mandó. Y me recuerdo que le dijeron los servidores, bueno, siéntese ahí a ver si lo va a atender el hermano. Y yo yo no me acuerdo muy bien porque eso me lo contó él. Yo estaba platicando con otras personas en la oficina y la cosa es que, hermanos, se pasó media hora, 1 hora, casi 1:30 y el hermano Otto no lo atendía, se enojó y se fue. Y cuando iba de camino, como a 1 hora de aquí, salí yo y dije, ¿y el hermano que iba a hablar conmigo? No, ya se fue, llámenlo que venga. Y lo llaman, hermano. Y cuando ya va 1 hora de camino, mire que el hermano lo va a recibir. ¡Ah! Y se regresa enojado, hermano.
Y cuando él me contó eso, me dijo, ¿se acuerda, hermano? Y le dije, no, no me acuerdo, pero creo que Dios lo estaba tratando a usted, le dije. En la paciencia, en su carácter. Le cuento esto porque cuando Naamán recibe el mensaje de Giesi, se enojó. Y dice en Segundo de Reyes, capítulo 5, verso 11, pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Bueno, pero cuando Giesi le dio el mensaje y él se enojó, y él declara lo que él esperaba que el profeta hiciera para su satisfacción personal. Dice en el verso 12, y este es el punto que voy a tocar. ¿No son el Abana y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Dio la vuelta y se fue contento. ¿Cómo se fue? Entonces quiere decir que a veces hay gente que busca la sanidad, busca el milagro, pero ellos quieren ser atendidos como ellos piensan. Y como no son atendidos como ellos piensan, se muerden, se enojan. Ahora, acuérdense que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Espíritu. Porque está diciendo que el río, ¿qué es? Espíritu. Entonces, cuando Naamán dice, ¿acaso los ríos de Damasco no son mejor que todas las aguas de Israel? Damasco y sus ríos representan los espíritus que mueven a los que no son del pueblo de Dios. Acuérdense, por eso le dije que pusiera atención a que los ríos, Jesús está diciendo que el río lo está asociando con el fluir del Espíritu. Entonces, cuando entendemos la declaración de Naamán en el capítulo 5, verso 12, el Abana, que es pedregoso, y el Farfar, que corre precipitadamente, representan dos fluires espirituales que se mueven en Damasco. Hablemos que se mueven fuera del pueblo de Dios. Y el primero de ellos, ese espíritu que se mueve, ese río que se mueve, no en llamada final. Diga conmigo, no en llamada final. El Abana representa el orgullo. Si algo tenía Naamán, es que era orgulloso. Pongámonos en problemas. Pregúntale a la que está a su lado, ¿cómo está de orgullo? Y yo sé lo que le va a decir, a ti qué te importa, ¿verdad? Porque Naamán buscaba la sanidad. Naamán buscaba el milagro de Dios. Pero habían dos cosas que le impedían acceder a la forma como Dios lo quería sanar. Porque la voluntad de Dios era sanarlo. Y por eso le dio a Eliseo. Yo me imagino que cuando llegó Naamán, el Señor le dijo a Eliseo, dile que se vaya a meter al Jordán, porque el problema de él es el orgullo, el fluir de ese río del mundo. Hermano, porque hablando aquí entre nos, pero no lo diga nadie,
El mundo es orgulloso. Tenemos orgullo por el lugar donde nacimos. Tenemos orgullo por las posesiones económicas. Tenemos orgullo por la cara bonita. Bueno, los feos no mucho, pero los bonitos sí, tenemos orgullo. Tenemos orgullo por el apellido. Tenemos orgullo por el cultivo que hicimos de nuestro intelecto. Una de las cosas que yo he observado, por ejemplo, en nuestros países, aquí no es tan fuerte eso, pero en nuestros países el que alcanzó un grado de escolaridad se siente orgulloso. Ya no le llaman como su nombre, sino como su profesión. Doctor. Y el doctor no es nombre, es profesión. ¿Y por qué le llamamos así? Licenciado, abogado, excelentía, hermano. Y yo he tenido la triste experiencia de iglesias donde los profesionales, vamos a tener una reunión, y todos los brutos, y todos los que no tenemos una profesión, ¿qué hacemos? Y entonces, hermano, de pronto veo que Naamán necesitaba un milagro de Dios. Necesitaba que Dios le quitara la lepra. Pero él había bebido tanto del río de Damasco. Hermano amado, miren, a veces desde pequeño le meten a uno: usted tiene que ser el mejor de la clase. Usted tiene que ser el abanderado, usted no se deje, usted, y hermano, y empezamos a trasladar ese espíritu. ¿Y cuánta gente es tan orgullosa, hermano? Pero tan orgullosa. Estoy hablando del mundo de aquí, no. Estoy hablando de esa gente que lo ve a uno así como: ¿y este qué? Salvatrucha. Y uno que es de Salvatrucha dice: ¿y este qué se cree? Mexicano. Como guatemalteco, hermano. Y hay tanto orgullo. Y hay quienes hasta, oiga, se sienten gabachos solo porque se pintaron el pelo de güero, hermano. Y ese río estaba provocando en Naamán que su milagro no pudiera llegar. Yo sé que ya entendieron ustedes la indirecta, el mensaje. Yo necesito un milagro de Dios. Yo necesito intervención de Dios. Pero Dios me dice: es que todavía tienes mucho orgullo. Es que todavía, mira, no has trabajado en la humillación. Porque al humilde Dios lo atiende, pero al altivo, imagínense que los ríos de Damasco, le voy a decir que el primer río representa el orgullo. Y es interesante cómo el orgullo evita que el milagro de Dios pueda llegar inmediatamente. Job capítulo 35, verso 12. Fíjese lo que dice ahí en Job 35, verso 12. Allí claman, pero él no responde. ¿A causa de qué? A causa del orgullo de los malos. Y hermano, ¿te ha contestado Dios sus peticiones? Porque si no te ha contestado, ¿no será que por orgulloso no te ha contestado Dios? Señor, yo necesito una casa, Señor, pero de 7 recámaras, Señor, con piscina, Padre Santo, con un espacio para poner mi yate. Y dice Dios: yo te lo puedo dar,
Pero con ese orgullo, hermano, somos tan orgullosos que un carro, un modelo de un carro, nos hace sentir diferentes. ¿Qué marca es tu carro? Dice, hermano, que yo conocí. Mire qué chismoso soy yo. Yo supe de una iglesia que de aquí de California, que los hermanos cuando danzaban, ven para acá, hijo, ven para acá, apúrate, corre como que fuera joven. No, mírame a mí. Se saludaban, fíjese usted, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? Y cuando se saludaban hacían esto, ¿ven? Para ver la marca del traje. Gracias, hijo. Es de segunda. No es buena tela. Óigame, ¿cómo nos puede cambiar la forma de ser un traje, un carro, una casa? Orgullo. Yo necesito un milagro de Dios. Pero ahí dice en ese pasaje, fíjese bien, Job dice, pongan otra vez ese verso por favor en la pantalla. Allí clama, pero él no responde. ¿A causa de qué? Del orgullo de los malos. Esta noche yo renuncio a todo orgullo que pueda haber ahí en mi corazón. Solo un amén hubo, los demás orgullosos. Proverbios capítulo 16, verso 18. Miren lo que dice en Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción. Este verso debe de delante de la destrucción, ¿qué va? Y esto hay que decírselo a los gobernadores, a los alcaldes, al presidente, a todos. Porque hermano amado, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída va la altivez de espíritu. Mira que fíjate que el hermano pastor quiere hablar contigo. ¿Y qué quiere hablar conmigo? ¿Y para qué? No necesito yo. Ese cuate ya va. ¿Por qué? Porque eso fluye de dentro. Hermano, el orgullo no viene de afuera, el orgullo viene de adentro. Porque es el río de Damasco. Proverbios capítulo 29, verso 23, dice, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá ¿qué? Honores. O sea que cuando usted ve que están dando el honor a alguien, es porque Dios dice, este es humilde. Y cuando, hermano, cuando humillan a alguien, ¿por qué el orgullo del hombre qué hace? Lo humillará. Ya le conté la experiencia de este hermano que se peleó, era grandote, así se peleó con un chiquito y el chiquito le pegó. Y estaba tan herido su orgullo que dijo, híjoles, ¿cómo enfrento esto? Y el Señor en su misericordia, a través de su espíritu, le dijo, pues conviértete al evangelio. Así dice que por evangélico te dejaste que te pegara. Nuestro orgullo, ¿verdad? Un orgullo herido. Hermano, perdóneme, pero a veces llegamos a nuestros países con un orgullo. ¿Qué es esto? Como aquel que llegó, ¿verdad? Y dijo, ¿y esto cómo se toma? Ya te olvidaste del chuco, pero la movidita, la recordar, le dijo, ¿verdad? Qué tremendo es el orgullo, hermano. El orgullo del hombre lo humillará. Fíjese usted que hay un orgullo, aunque le parezca extraño, un orgullo bueno. Y se lo voy a probar por la Biblia. Y usted va a decir, hermano, qué tremendo. ¿Sabe que Pablo era orgulloso? Y lo dice en 2 de Corintios capítulo 7, verso 4. Dice,
mucha es mi confianza en vosotros. Tengo mucho orgullo de vosotros. Pero Pablo no tenía orgullo de él, sino orgullo de ustedes. Es como que yo dijera hoy, yo estoy orgulloso de ustedes, hermano, porque vienen a los cultos. ¿Qué orgullo más sano? Es como que Dios le dijera a Satanás, Satanás, yo estoy orgulloso de Job. Mira cómo es. Es como que la esposa le diga, yo estoy orgullosa de mi marido. O al revés, ¿verdad? Que el marido diga, yo estoy orgulloso de la mujer que tengo. Viera cómo cocina de rico. ¿Estamos orgullosos nosotros de los hermanos? Por ejemplo, ay hermano, qué orgullo saber que usted está bien, hermano. Yo cuento por todos lados. Vieran al hermano cómo ha prosperado. Vieran cómo Dios lo usa. Vieran cómo llegó después de mí al evangelio. Y mire, ya está avanzado. Así somos, hermano. O decimos, ¿y ese qué me va a enseñar a mí? Sí, yo vengo desde que el evangelio se predicó por primera vez en Jerusalén. Me recuerdo en una oportunidad, yo era obrero, jovencito, guapo, así, con pelo y toda la cosa, ¿no? Y me mandaron a sacar una campaña evangelística. La carpa estaba llena, hermano, y me senté así, a un lado, y el pastor, pues, pasó la alabanza y dijo, bueno, ahora con nosotros el predicador, hermano, pase. Y yo me levanté, hermano, y empecé a caminar. Y estaba sentado así enfrente, ahí, el director de obreros. Y cuando él me vio, hermano, mire, yo pasé, abrí mi Biblia. Y cuando él me vio, cerró la Biblia, se la puso aquí, se paró y se fue. Y yo, bueno, pues de peores lugares me han corrido. Dije, estuvo muy linda la actividad, hermano. Terminó la actividad. El pastor me dijo, vengas, hermano, vamos a la fuera de la carpa, así. Y estaba yo parado así con el hermano fuera de la carpa, que me iba a invitar a un cafecito ahí, hermano, cuando venía el director de obreros caminando. Y de repente se traba en unos cables y cae, pero cayó así, mira, a los pies míos. Y yo dije dentro de mí, ay, hermano. Y cuando lo levanté, me dijo, ay, hermano Otto, no sé qué me pasó. Sí, yo sé lo que le pasó. Le dio Dios una lección, porque él no menospreció al vaso, menospreció la palabra de Dios. Mire, el orgullo nos humilla, hermano. Démonos un consejo, dígale al que está a su lado, seamos mansos y humildes de corazón. Algunos dicen, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 4. De manera que nosotros mismos, Segunda de Tesalonicenses 1:4, a ver si lo ponemos ahí, me gusta que lo lean ustedes porque ahí veo también Pablo diciendo que está orgulloso. ¿Qué pasó? Ahí está. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros. Hermano, cuando te preguntan, ¿y usted qué iglesia va? Bien, hermano, esos hermanos de llamada final. Hermano, vea qué orgulloso me siento de verlos cuando cantan, cuando alaban, cuando oran. O usted dice, ay, hermano, ni vaya. Viera cómo son. Ni lo saludan a uno. Solo caras le hacen a uno. Yo por eso ya no voy. Miren lo que dice Pablo. De manera que nosotros mismos, mira, cuando tú ves que Dios usa al hermano, ¿cómo tú te sientes? ¿Envidioso o orgulloso? No estoy hablando del pastor, no, del hermano que está a tu lado, del que tú evangelizaste. Y que de repente ves que empieza a descollar y tú te sientes, aleluya, ese es mi hijo en la fe. O tú dices,
Me recuerdo también, perdónenme, un día que mi pastor me invitó a predicar en la central, hermano. Y estaba tan nervioso yo, hermano, que me temblaba hasta todo, hermano, me temblaba. Yo prediqué y estaba tan nervioso que grité mucho. Antes yo gritaba mucho, ahora ya no mucho. Y cuando bajé, un hermano que fantástico ahí, hermano, me dice, ¿ya te cansaste de gritar arriba? En lugar de darme ánimo, hermano, me sentí puf, puf, puf. A veces, hermano, mire, Pablo dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Yo sé que hay un orgullo bueno, ¿ah? Yo cuando me preguntan, mire, y la gente llama, hermano, únicos, hermano, fantásticos. Esa gente, mire, cuando yo los veo en el servicio, cuando los veo en intercesión, cuando digo, Señor, gloria a tu nombre por esta gente. Me siento orgulloso de ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo dice que hay un orgullo bueno. Pero entonces voy al punto. ¿Qué era lo que estaba impidiendo que Naamán alcanzara su milagro? El primer río, que es el orgullo. Pero vamos al segundo río. Dice en el versículo 11 de Segunda de Reyes 5, pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Diga conmigo, razonamiento humano. Ese es el otro espíritu que se mueve en el mundo, el razonamiento. Por eso piensan que usted y yo estamos locos. Dice, esa gente no razona. Esa gente no razona, hermano. El razonamiento humano. Muchos de nosotros no hemos alcanzado respuestas de Dios porque razonamos las instrucciones de Dios. Porque las instrucciones las da el Señor a través de su palabra, pero las razonamos. Por ejemplo, no viene al caso, pero me viene a la mente, hermano, yo quiero prosperar económicamente. Y de repente las instrucciones me dicen, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, honra a Jehová. No, pero no me alcanza. Es que no me alcanza el razonamiento. A veces, hermano, Dios nos indica el camino para alcanzar el milagro y a veces el camino no nos parece lo mejor. Nos parece como las aguas del Jordán, tan sucias, dijo Naamán, el Habana y el Farfar. No, decía, ¿para qué voy a ir a consejería? Para eso mejor me voy con un psicólogo allá en el mundo. ¿Para qué voy a ir que me unjan con aceite? Para eso voy mejor al médico. Las aguas de Damasco. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué era lo que impedía el milagro, Naamán? Los ríos de Damasco. Y entonces el río uno, yo quiero dejar la introducción de estos temas con esto. Los ríos del mundo nos enseñaron a fluir en un espíritu de orgullo. Y si me está escuchando alguien que no conoce a Cristo, Cristo puede solucionar tus problemas espirituales, físicos y materiales. Pero si eres orgulloso, eso impide. Y si eres razonador, peor. Porque esto funciona por la fe. Esto funciona para la gente sencilla. Fíjese que cuando Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los inteligentes y se las revelaste a los niños. Dicho sea de paso, me gusta mucho
ver los avances que hay en el mundo científico y sobre todo cuando hablan de la física, la química y la astronomía. Y estaba escuchando yo a un científico diciendo que uno de los elementos más increíbles que hay en el mundo, que no obedece las leyes de la física y que tiene loco a los científicos, es el agua. Fíjese usted. Porque el agua dice y explica ahí. Y yo dije, qué tremendo. Porque el agua representa el espíritu. Si algo no obedece las leyes naturales, es el fluir del espíritu. Hermano, cuando el espíritu de Dios fluye, porque le voy a llevar más adelante al fluir de los 7 ríos. Los 7 ríos que son para el pueblo de Dios. Pero yo quise comenzar estas pláticas con usted diciéndole, pero tenemos que abortar los ríos de Damasco. 2 cosas: el razonamiento humano. Porque fíjese lo que dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5. En 2 de Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5. Destruyendo especulaciones. ¿Y qué más? Y todo razonamiento altivo. Fíjese, destruyendo, es una fortaleza, hermano, el razonamiento. No, es que ¿cómo va a ser? A mí me enseñaron que científicamente tenemos que tener observación para comprobación, para luego saber que... Pero el agua no obedece. Es como, hermano, me llama la atención que los hombres que estudian las leyes de la aerodinámica dicen que la abeja por el cuerpo que tiene no debería de volar porque está muy gorda, como muchos de nosotros sabemos. Y la abeja, hermano, ¿le importa que está gorda? La abeja vuela, ahí va, y las alitas son chiquitas, hermano, ahí va la gordita, es que no debiera de volar. Y que está rompiendo todas las leyes de la física. El agua. Cuando venimos al fluir del Espíritu, Jesús dijo: el que beba del agua que yo le daré, o sea, del Espíritu, se va a convertir en él. ¿Qué está diciendo? Que va a fluir de dentro de, así como el Habana y el Falfar, que son orgullo y razonamiento humano, fluyen en la sociedad del mundo. Los 7 ríos van a fluir dentro del pueblo de Dios. Cuando les platiquemos un poquito sobre los efectos de los 7 ríos, usted va a decir: hermano, ¿y eso puede fluir dentro de mí? Sí. Porque Jesús no dijo un río va a fluir. Jesús dijo ríos. Así que yo quisiera que usted se preparara para el fluir de los ríos, pero para que se prepare tengo que botar primero los ríos de Damasco, que son el orgullo y el razonamiento. En otras palabras, para entrar en esa dimensión que Jesús dijo, debo ser humilde y con fe, no con razonamiento. Humilde y con fe. La fe, hermano, no razona. Mire, ¿está algún enfermo? Oren poniéndole con aceite. Bueno, ¿y qué propiedades tiene el aceite? No sé. ¿Y por qué aceite? A mí qué me importa. Ahí dice, ponga la mano. No razono. Porque hermano, cuando el maná caía en el desierto y el sol comenzaba a alumbrar, ¿qué pasaba con el maná? Se derretía. Entonces, cuando la palabra es predicada y el razonamiento empieza a alumbrar, derrite la palabra. ¿Cómo va a ser que yo tengo que
levantar la mano y decir, te recibo, ya van a cambiar de reino. Hermanos, los ríos de Damasco, orgullo y razonamiento humano. ¿Sabe qué nos da mucho problema en el hogar? Los ríos de Damasco. Porque, hermano, en el hogar hay problemas porque la mamá le dijo a la hija, no te dejes. Y la Biblia dice, mujeres, ¿qué dice? Someteos a vuestros maridos. Ah, no, pero Damasco me dijo mangos. Yo no me voy a dejar de este viejo. Aquí los dos. O al revés. Marido, ama a tu mujer. Susténtala, cuídala. Trátala como vaso frágil. Y no, a mí me dijeron que hay que darle para que se sujete. Un día, hermano, llegó una hermana conmigo, fíjese usted, y me dijo, hermano, ore por mí. ¿Y qué problema tienes, hija? Le dije, mi esposo ya no me quiere. ¿Y cómo sabes que no te quiere? Sí, porque ya no me ha pegado, hermano, porque a mí me enseñaron que quien te quiere te aporrea. Río de Damasco. Hermano, ¿no será que todavía tenemos algún charquito de Damasco nosotros por ahí? Ahí. Y por eso clamamos y por eso oramos. Y dice el Señor, no, primero saca las aguas de Damasco. Y entonces quiero cerrar diciéndole, para nosotros poder realmente entender, para poder recibir, creer, para poder tener lo que Jesús dijo, cuando Él dijo, si alguno cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Para poder entender esas 7 actividades que el Espíritu provoca, que no van a venir de fuera, sino que van a venir de dentro. Debo ser humilde y tener fe. Hermano, este camino es de fe. Aquí yo no puedo razonar las cosas que Dios me dice, hermano. Yo no puedo decirle, Señor, no, pero ¿cómo, Padre? ¿De qué forma? Es que, Señor, no me cuadra. Y el Señor dice, ¿y quién te dice que el Espíritu cuadra? Si el Espíritu dice, ve y pídele perdón a fulano. Ay, Señor, pero si el que me ofendió fue él. ¿Ves el razonamiento? Ya le conté que un día el Señor me mandó a pedir perdón a una familiar, hermano, por un problema que tuve de joven con ella. Y llego y, y ese milagro, es que vengo a hablar contigo. Pasa, ¿no quieres una tacita de café? No será mucha molestia. Y tomé café. Y qué rico con pan y todo. Y platicamos y todo. Y cuando salí le dije, a ver, Señor, no hay nada. Y el Señor me dijo, ¿a qué te mandé? ¿A tomar café o a pedir perdón? Al otro día volví a llegar. Hoy, ahora, ¿y otro milagro? No, le dije, es que ayer yo no venía a tomar café. Yo venía a que me perdones por aquel problema que tuvimos, ¿te acuerdas? Y no hay problema. Hermano, hay gente que le cuesta como a mí pedir perdón. ¿Sabe por qué? Por orgullo. Pero es que tú, no, pero es que también tú. Pero es que tú dijiste, no, pero ¿por qué te dije eso? Ay, hermano. Y ahí está la Habana y el Farfar, ¿no? Pum, pum. Los ríos llenos de piedras y llenos de velocidad, de ofensas y todo. ¿Por qué? Porque son los ríos del mundo. Los ríos de Damasco. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, y con esto voy a cerrar porque ya está, es hora de irnos, ¿no? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos. Yo quiero que se mentalice un momentito que está hablando plural. Ríos de agua viva correrán
de su vientre. Y esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Bueno, cerremos con Naamán. Lo convencieron, hermano. Mire, mi Señor, si el profeta le hubiera dicho otra cosa, baje al Jordán, hombre, sea humilde, tenga fe. Yo no sé cómo bajó Naamán al Jordán, hermano, pero dijo, bueno, está bueno, pues está bien, hermano. Una, dijo 7. Y con el Dios, ¿verdad? Fíjese que el otro día me mostró el Señor a mí que estaba yo tirado así. Fíjese que una intimidad mía así. Y faltaba un poco así para llegar al piso. Y entendí, dije, Señor, no me he humillado lo suficiente. Ayúdame, Señor, a humillarme, Señor, delante de ti. Porque yo quiero que Dios me haga el milagro. Yo quiero que Dios haga la obra poderosa. Pero ¿qué necesitamos? Botar el orgullo y el razonamiento. Mi hermano, el otro día una hermanita llegó conmigo y me dijo, hermano, ¿puedo orar por usted? Sí, ore por mí, hermano. Y cuando de repente me pregunta alguien, ¿y por qué la hermana está orando por ti? ¿Por qué no? Si es parte del cuerpo de Cristo. No, pero es que, hermano, a veces, no, ¿cómo ora usted por mí? Tal vez te dice, tu mujer puede orar por ti. ¿Cómo va a hacer eso? Yo soy cabeza. ¿Cabezón? Diga, démonos un consejo esta noche. ¿Sí me acepta un consejo? Seamos humildes y seamos hombres y mujeres de fe. Y cuando Naamán bajó 7 veces, hermano, es que qué vergonzoso es a veces, hermano. 1, 2, 3, 4. Ya, dijo 7, 5. ¿Cuántas veces debo perdonar, Señor, a mi hermano? Porque a mí ya me tiene así, mira mi hermano, me lo voy a sonar. Y Jesús le dice, ¿hasta 7 voy a perdonar, Señor? No, hasta 70 veces 7. ¿Qué cree usted que dijo Pedro? Ay, ya se salvó la campana, Judas, porque te iba a sonar duro, le dijo. ¿Eh? Y a veces en el hogar no podemos perdonarnos ni siquiera 3, 4, 5 veces. ¿Te quemó la sopa la señora? Es porque así es su sazón. Tranquila. Tranquila. Dile, Señor, gracias por esta sopa quemada. ¿Por qué no podemos ser humildes? Yo quiero, mire, termino. Yo quiero el milagro. Señor, yo quiero el milagro. Quiero ver que la lepra se acabó. Quiero ver que Naamán, hermano, quería el milagro. Pero él en su pensamiento, no, él quería protocolo. Él quería, hermano, él pensó, el profeta va a tirar la alfombra roja. Va a decirme mi general, va a orar, invocar, va a mover su mano. Hermano, qué tremendo es Dios. Le digo a Eliseo, dile que se bañe porque hiede y que se meta 7 veces. Hermano, ¿qué tal si Dios te manda a bañarte 7 veces? Si con una ya tengo. Él dijo 7. Cierro mis notas. Un día el Señor me habló y me dijo 21 días de ayuno. ¿What? 21 días. Señor, le dije, 21 días yo no aguanto. Me voy a deshacer, Señor. ¿Te puedo dar 3 7? Y mire cómo es Dios, hermano. Yo como Abraham va negociando con Dios. Me dijo, está bien, 3 7. Primer 7 días se va, no, que rico, man. Descansé. Por supuesto que cuando salía del 7º día, hermano. Y el segundo 7º, qué rico.
Y se me olvidó el tercer séptimo. Y de repente el Señor me dijo, ¿y el tercer? Señor, ya, 2 de 3 ya ganaste. Dijimos 3, 7. Mira cómo me costó ese tercero, hermano. Lo sufrí, hermano. Pero la misericordia de Dios me aceptó 3 cómodas mensualidades. ¿Qué tal si me hice 40 días, hermano? No se va a ocurrir, Señor. Imagínese que Dios le diga a usted, te quiero comiendo solo ensaladas 40 días. ¿Qué? Es que estás muy gordo. Tienes la presión alta, colesterol alto, triglicéridos. Te va a dar un infarto. Tu mujer se va a quedar viuda y está joven y mira que él le está echando el ojo. ¿Qué vas a hacer? Hermano, ¿y qué si se le ocurre a Dios? Como se le ocurrió conmigo, dame todos tus ahorros. Señor, todos. ¿Qué? Mi razonamiento, no, Señor, pero no, tampoco hay que ser así, Señor, no. ¿Y qué si el Señor te dice, te da una orden que parece ilógica? Porque, hermano, cuando usted tiene y da, es fácil. Pero cuando usted no tiene y le piden todo lo que tiene y le ha costado 2 años estar juntando poquito a poquito y que el Señor le diga, dame todo. Y que usted diga, Señor, mira, yo no te entiendo que me estás bajando todo, pero no comprendo, pero amén, Señor, yo no soy hombre razonador, soy hombre de fe. Y cuando le dije, Señor, aquí está todo, vino el pacto. Paz y prosperidad. Hermano, alcancé el milagro. ¿Por qué? Porque no razoné. Pero cuando razonamos, no alcanzamos el milagro. ¿Qué tal si nada más dice, no, el Habana y el alfalfar son mejores, vámonos? ¿Cómo hubiera regresado? Leproso. O sea que cuando yo vengo a buscar al Señor, debo despojarme de orgullo y de razonamiento y decirle, Señor, aquí estoy. Si tú quieres que me tire, Señor, al suelo, me tiro, Señor. Si tú quieres, Señor, mandarme que yo tenga que correr 3 veces alrededor del templo, corro, Señor. Lo que tú digas, hermano. Ya le conté, con esta termino porque nos vamos a la casita. Un predicador estaba predicando y de repente el Señor le dice, da una vuelta. Dio la vuelta. De repente le dijo, da 3 vueltas. Y dio 3 vueltas, hermano. Siguió predicando y de repente el Señor le dijo, da un vueltegato. Por supuesto que yo no lo voy a hacer porque no me levanta. Y dio el vueltegato, hermano. Y cuando dio el vueltegato y se paró, se levantó un hombre de atrás, llorando, diciendo, yo recibo a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo en Dios. Y él se asustó y dijo, ¿por qué? ¿Por qué estás aceptando al Señor? Porque yo le dije, si estás aquí, si existes, si verdaderamente eres real, dile al predicador que dé una vuelta. Y dio la vuelta. Dile que dé 3 vueltas. Y dio 3 vueltas. Si de veras eres tú, Señor, dile que dé un vueltegato. Y da el vueltegato, hermano. ¿Y qué tal si no lo hace? Si era un hermano, ¿no se recuerda usted que el Señor le dijo a un profeta, vas a comer tu pan cocido sobre el estiércol? Y a otro le dijo, te quiero con las nalgas de fuera. Y, hermano, imagínense que el profeta caminando, hermano, ahí estaba a la moda, porque ahora sí están a la moda los pantalones, ¿verdad? No puede ser de Dios eso porque es indecente.
En el nombre de Jesús, Señor, yo me despojo de orgullo. Señor, yo me despojo de ese razonamiento humano del mundo. Yo quiero ser un hombre de fe y, como tú me enseñaste, manso y humilde de corazón. Padre Dios, esta noche he hablado con tu pueblo, preparando nuestro entendimiento para creer en los efectos, Señor, que provoca la llenura de tu Espíritu. Danos entendimiento, sabiduría y ayúdanos, Señor amado. Perdona nuestros pecados y nuestros errores. Perdona el orgullo, Señor, y el razonamiento que a veces nos impide alcanzar en ti. Pero esta noche, Señor, te damos gracias por estar aquí. Te damos gracias por ser nuestro Dios. Y preparamos nuestro corazón, Señor, para recibir de ti lo que tú quieres hacer con cada uno. Esta noche, Señor, bendecimos a tu pueblo, cada familia, cada uno, Señor. Y queremos entrar en ese camino hermoso para alcanzar tu respuesta, el milagro que tienes, Señor, preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. A ver, dígale conmigo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Padre bueno, gracias por enseñarme, Señor, el camino para alcanzar, Señor, respuestas en ti. Si mi pueblo se humillara y dejara en sus malos caminos y clamaren a mí, yo oiré de los cielos, dice la Biblia, y sanaré su tierra. No pide mucho Dios. Él quiere hacer milagros y maravillas. Solo pide fe y humildad. Nadie como tú, Señor. Una última vez. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay Nadie como tú.
ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Digámosle, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, Padre, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Una vez más, digámosle, Cristo, y Cristo, yo te amo. Por el sacrificio, Padre, Cristo, yo te amo. Por esos ríos de agua que nos da, Señor. No hay nadie como tú. Te agradecemos, Jesús. Es una realidad y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama, al Dios que me ama. Gracias te damos, Señor, por este servicio, que pudimos aprender de tu río, Padre Santo. A ser humildes, Señor, y aceptar que necesitamos de ti, Padre Santo. Pedimos, Padre, de que esta palabra pueda dar fruto en nuestros corazones, Padre. Que podemos llevar esta luz a nuestros hogares, a nuestros trabajos, Padre, a nuestras escuelas. Y que todo lo que hagamos sea para glorificarte, Señor. Quita todo orgullo, toda cosa que no te guste en nuestros corazones, Padre. Gracias te damos una vez más, Padre. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Sean bendecidos, lleven paz, gozo a sus hogares. Hay vigilia ahorita a las 11 en el templo del otro día. Esperamos que te conectes a nuestro próximo culto en vivo. Nuestro mayor deseo es que esta palabra de parte de Dios Todopoderoso haya sido de bendición para tu vida. Si deseas más información o quieres apoyar este ministerio, puedes visitarnos en www.llamadafinal.com o comunicarte al 562-231-4660. No olvides compartir esta transmisión. Puede ser de gran bendición para muchas personas.